Muy bien, buena pregunta. ¿Hacia dónde vamos con las pedagogías emergentes? Es una pregunta realmente muy compleja, al menos para mí, por lo que voy a manifestar. Pues depende de lo que se entienda por esta expresión, pedagogías emergentes. La expresión se usa sobre todo en la última década para hacer conciencia reflexiva y para generar mejores capacidades para el uso de las tecnologías en el aula y en la vida escolar. Por otro lado, casi que diametralmente opuesto, se usa la expresión pedagogías emergentes como enunciado común a constructos, modelos, enfoques y perspectivas que han emergido para abogar por la reorientación de la educación con base en sus fines sustantivos, primarios, fundantes. Son dos visiones pedagógicas y educativas. Aparquemos en este último significado de pedagogías emergentes, que se distancia fuertemente del acercamiento tecnológico. Las pedagogías emergentes, como complejo de constructos, perspectivas, enfoques, modelos, metodologías y reflexiones que abogan por el encuentro de la educación con sus fines primigenios. Pues desde esta perspectiva es claro que la educación experimenta una desorientación que la descentra cada vez de los principios fundantes y sentidos del acto de educar. La educación, más que seguir su rumbo entrañable de generar posibilidades y potenciales para formar personas con actitudes para pensar y actuar a favor de la vida, de preparar seres con don de gente y por ello con actitudes para formular y alcanzar metas y satisfacer sus necesidades básicas y de existencia, y para convivir, cuidar de sí mismo, del otro y de lo otro que nutre la vida, pues nuestra educación, reiteramos, endiosa por el contrario los principios que impone el orden del mercado y de las ideologías, poderes e intereses afines a este, pues para su reproducción. Algunas de las perspectivas pedagógicas emergentes que abogan por este encuentro de la educación y de la pedagogía con sus fines medulares son, por un lado, la pedagogía de la alteridad. También está la pedagogía mesoaxiológica, que desarrolla fuertemente el grupo de investigación Tercera Generación de España, piloteado por el pedagogo español José Manuel Turiñán. Está también la pedagogía radical e inclusiva, que se dirige desde el doctorado, digamos, la decanatura en formación del profesorado en la Universidad Autónoma de Madrid, esencialmente desde los trabajos y líneas de investigación que lidera el académico
Agustín de la Herrán Gascón, importante investigador y pedagogo español. También está la perspectiva de la comprensión edificadora, la pedagogía de la comprensión edificadora, de la cual pues integro el equipo de iberoamericanos que está construyendo y desarrollando esta pedagogía emergente. Pues todas ellas hacen sus reflexiones críticas sobre aspectos, por ejemplo, cuando la educación se ciña a criterios de calidad establecidos por un orden de privilegios sociales, económicos y políticos, advierten que allí la educación pierde humanidad. Tales criterios de calidad deben responder a los principios sentidos sustentados en la formación de seres sensibles, autónomos, interesados en sí mismos, en el otro y en lo otro. Sin ello, la educación aborta, contradice la evolución y es susceptible al adoctrinamiento político e ideológico. Si bien es cierto la educación es política, es imperativo, para reiterarlo, por ejemplo, con Turiñán, evitar la politización de la educación, pues se corre el riesgo de formar más que personas, seres alienados. Digamos que el mandato social de la educación ha derivado en mandato económico, político, financiero e ideológico del capitalismo moderno, y ello ha redundado en el olvido del hombre, de lo humano. El hombre es hoy, para decirlo con Agamben, el animal que ya no es. El extravío de la educación se afirma en hechos como el siguiente, por ejemplo. Se educa no principalmente para ser mejor habitante y protector del tejido planetario y cósmico del cual hace parte el hombre y los seres vivos e inertes, sino para ser competente en el uso de la tecnología, en el uso del saber y del conocimiento, de cara a fortalecer el ordenamiento hegemónico referido. Se imponen las competencias sobre las comprensiones, el hacer sobre el ser y el pensar. El sistema educativo atado al régimen global de producción y rentabilidad despersonalizadas termina naturalizando la desviación educativa, alentando la desnaturalización de la pedagogía e imponiendo un currículo y didáctica a imagen y semejanza del orden dominante. Esta percepción de pedagogías emergentes trabaja un asunto de fondo, y es que la institución educativa se hace cómplice del deterioro de la naturaleza. Hay el desastre climático, cultural y existencial. Se hace cómplice del flagelo a las estructuras de la civilización humana, del ocaso que padece la humanidad, la vida y el planeta, en tanto responde a intereses extraños, y en razón de ello acepta incondicionalmente la transposición de primados. Es decir, la educación abandona los principios al servicio de la humanidad y de la vida por seguir los lineamientos del mundo competitivo que, en razón de intereses de los poderes económicos y demás, tiene al globo terrestre en riesgo inexorable. En esta dirección de la reflexión crítica que desarrolla las pedagogías emergentes, y que también no solamente reflexiona, sino que también genera metodologías, dispositivos didácticos,
inclusive tecnológicos, dispositivos curriculares, dispositivos inclusive discursivos y pedagógicos que permitan reencontrarnos con los fines sustantivos de la educación y de la pedagogía, con el acto de educar, es decir, de formar mejores seres humanos. Pues también reflexiona aspectos relacionados con hechos, por ejemplo, donde los saberes técnicos importan más hoy que los saberes humanísticos. La rentabilidad y la productividad económicas, asunto trascendental en el universo del mercado, encuentran en el tecnicismo y las competencias ligadas a este el motor que dinamiza su acción. De esta manera las humanidades no tienen opción más digna que potenciar saberes, conocimientos y el uso de estos para que el hombre reivindique su función social de afirmación de sí mismo sin negar al otro y lo otro planetario. Las formaciones educativas han de dar al humanismo el lugar que merece para que la función de educar renazca en los currículos y prácticas educativas y pedagógicas. Estas son aseveraciones que en las distintas perspectivas emergentes tienen asiento. Hablemos ahora sobre la expresión pedagogías emergentes, pero situada en el uso educativo de las tecnologías. Frente a su pregunta, ¿hacia dónde vamos con las pedagogías emergentes? Pues creo que vamos hacia la desorientación dramática de la educación y de la misma pedagogía. A ver, desde el campo pedagógico, el concepto pedagogías, tecnologías emergentes, sobre todo pedagogías emergentes, es pobre en cuanto reduce su acción a fortalecer aprendizajes por vía de los dispositivos tecnológicos, preparando a los profesores y estudiantes para reproducir la sociedad de la información. Si se quiere, también para responder a los retos del mundo, que impone el mundo, que imponen los sistemas, y no tanto a cambiar estos sistemas y a cambiar el mundo. De este modo se requiere una tecnología educativa y pedagógica emergente que sirva así para responder a las contingencias de la vida y del orden social, pero sobre todo para afirmar una existencia verdaderamente humana y pluriversal, es decir, en la cual tengamos conciencia de que pertenecemos como seres humanos, como seres sociales, al mundo planetario, que es un mundo integrado y que requiere de nuestra conciencia sobre nosotros, sobre el otro y sobre lo otro. Que nos permita reafirmar en su aplicación y que hacer la finalidad más sensata de la formación educativa, y no solamente para responder a los criterios técnicos que formulan los poderes que direccionan la educación por fuera de su sentido evolutivo. Para asumirse como función social y sustantiva de la vida, las pedagogías ligadas a la tecnología deben ser realmente pedagógicas, y para ello han de repensar el extravío de la tecnología y del saber tecnológico. Creo que es preciso blindar el saber pedagógico
del uso de las tecnologías emergentes en la educación para que fortalezcan el proceso de aprender siendo mejor ser humano y de enseñar educando. Frente a su segunda pregunta, de qué tipo frente al tipo de docente, ¿qué competencias tecnopedagógicas se espera que el docente desarrolle o adquiera? Bueno, aquí podría decir que tanto las humanidades, ahí la filosofía y tanto como la ciencia, la tecnología debe estar al servicio de la evolución de la vida más que del orbe del mercado. Debemos apostar desde la escuela y demás instituciones sociales por el desarrollo de potenciales, si se quiere, competencias o comprensiones de tipo actitudinal, cognitivo y operativo que permitan a educandos usuarios comprender y pilotear la tecnología para que el uso de las redes sociales y en general de los recursos tecnológicos sea más consciente y edificante, para avanzar hacia el desarrollo de una comprensión tecnológica que nos sirva como humanos y no como objetos de finalidades que vayan en contravía de la vida. Involucrada reflexiva y operativamente en la actividad educativa, la tecnopedagogía debe enriquecer la educación desde los principios y basamentos viscerales de esta y de la pedagogía, y no descentrada o al margen de estos. La tecnología educativa no puede operar distanciada de los primados de la pedagogía, que es el estudio sistemático y genuino de la educación. Los dispositivos tecnológicos que usa la educación deben servir para ello, para alimentar los fines éticos de la educación y no precisamente para el logro que de ella impongan los poderes hegemónicos para su reafirmación interesada. La tecnología debe estar al servicio del ser más que del tener. Para ello debe correr paralelas al acto de educar, es decir, de participar en la formación de ciudadanía, de convivencia, y no solamente a los actos de enseñar y de aprender. Hoy la tecnología educativa está más ligada a la enseñanza y al aprendizaje con criterios, y peor, con criterios de eficiencia y rentabilidad. Está ligada a la construcción y uso de conocimiento enmarcado en criterios del mundo del mercado más que del mundo de la vida. Así la tecnología, su uso, no debe poder educar, es decir, servir para ser mejores residentes en el planeta. La educación debe asumir la tecnología como bien social, asumirlo reflexivamente como saber y dispositivo edificante. Hay que llenar de espiritualidad el saber tecnológico con sus conceptos y dispositivos, y eso solo es posible educando con la tecnología y el saber tecnológico. El maestro que hace pedagogía enseña educando. Reflexiona permanentemente sobre estos procesos, sobre la educación y la misma pedagogía, examinando de manera crítica y propositiva sus extravíos. De modo autocorrectivo, confronta y enriquece sus propios desempeños a la luz de la función de educar. Estos potenciales pedagógicos le permitirán educar claramente con sus conocimientos y saberes tecnológicos, fortaleciéndolos en tanto tenga una actitud permanente de aprendizaje y generación de conocimiento, en tanto genere escenarios para que los educandos desarrollen comprensiones tecnológicas, es decir, que no solo aprendan a conocer, a apropiar
y aplicar los dispositivos y conocimientos tecnológicos, sino que además los pueda usar edificadoramente en su vida personal, social y planetaria. Los pueda usar soberanamente para su autodesarrollo y la evolución de la vida. Pues frente a esta pregunta sobre qué debemos desprendernos, de qué debemos desprendernos para cambiar la educación, diría finalmente que es necesario desprendernos de todo aquello que nos hace pasivos, inconscientes, incomprensivos, egoístas, siervos de los poderes financieros, económicos y políticos que hacen de la educación una actividad para asegurar las estructuras deshumanizantes que generan desigualdad, injusticia, pobreza y atentan contra la evolución de la vida personal, humana y planetaria. Tales poderes estructurales deseducan, en tanto exigen la formación en competencias y no en comprensiones. En tanto nos atan, impiden la formación de pensamiento y de la comprensión crítica, edificadora y actuante. Impiden la posibilidad de proyectarnos soberanamente en la vida, de encontrarnos con nosotros mismos, con el otro y lo otro que constituye la existencia humana y cósmica. Debemos desprendernos también de hábitos, teorías, perspectivas y constructos que anquilosan la educación en los aprendizajes, en la enseñanza y el saber, excluyendo el acto de educar, de formar seres con don de gente, conscientes dinámicos del pluriverso. Hasta ahí, dejemos ahora.